Si existe algún fantasma en lo que tiene que ver con trastornos articulares, es la artritis. Yo lo veo, lo escucho, los leo, que en cuanto empiezan a tener un poco de rigidez o dolor articular o trastornos generalizados, automáticamente el reuma o los reumatismos, la artritis reumatoidea, aparece como el mayor temor que puede sufrir una persona, y es razonable que así sea porque son patologías realmente a veces complicadas. Hoy les voy a contar cómo identificar de manera temprana si pueden o no estar sufriendo algún tipo de artritis y obviamente cómo revertirlo. Si hablamos de artritis, generalmente hablamos de articulaciones, pero como ustedes ya saben, no somos solamente un conjunto de huesos, articulaciones o una bolsa de cosas que no tienen ninguna relación. Todo en el organismo se interrelaciona, por lo cual cuando estemos sufriendo o pensemos que podemos estar sufriendo alguna patología de tipo autoinmune o reumática, como puede ser la artritis, en lo que tiene que ver con artritis podemos hablar de artritis reumatoidea, que ataca específicamente las articulaciones, y el gran fantasma, o por lo menos lo que yo sé que más temor le tienen, es a la deformación de las articulaciones. Muchas veces lo vemos en personas adultas con las manos, las falanges que están desviadas, luxadas, deformadas, los pies también y, por supuesto, los dolores. Ahora, ¿cómo comienza esto? ¿Cómo podemos entender que está viniendo, que está llegando hasta incluso 10 años antes que se manifieste? Es importante entenderlo porque una vez que ya lo tenemos instaurado, una vez que ya estamos sufriendo la patología, revertirlo se hace mucho más complicado que prevenirlo. Pero al mismo tiempo, a veces no estamos tan atentos a los signos tempranos y lo dejamos pasar y recién nos enteramos cuando el diagnóstico ya está firme, los dolores están crónicos, los trastornos están instaurados y esto ya se vuelve más dificultoso. Entonces, ¿cuál va a ser? Y lo que yo veo, yo los escucho, los leo, obviamente en consulta también, me doy cuenta que todo siempre comienza con la rigidez. Y es razonable, ¿no? Me parece que no les estoy diciendo nada nuevo. Si estamos hablando de una afección que ataca las articulaciones, lo primero, sobre todo, que vamos a sentir o que deberíamos estar sintiendo es rigidez articular. Y también acá muchas veces se mezcla con la rigidez muscular, pero van de la mano. Imagínense que los músculos son los responsables de mover las articulaciones. Entonces, si existe algún trastorno articular, si está habiendo alguna afección en lo que tiene que ver con los cartílagos de recubrimiento. Imagínense, para que las articulaciones se puedan mover correctamente, tiene que haber un cartílago que permita que este movimiento sea fluido. Cuando este cartílago se empieza a perder o se genera una porosidad, empieza a haber fricción y esto genera, además de la artritis, artrosis. Entonces acá tenemos el combo completo que no queremos tener en nuestro cuerpo. Pero también, y como les comentaba recién, los músculos son los responsables no solamente de mover las articulaciones, sino también y sobre todo de nutrir las articulaciones. Es importante, es esencial que lo empecemos a entender. La clave está en los músculos. Si nosotros tenemos músculos sanos, es muy poco probable que tengamos articulaciones enfermas y viceversa. Si no tenemos una buena capacidad, una buena condición muscular, sufrimos lo que se llama sarcopenia, que es algo natural, ¿no? Que con el tiempo, con la edad y sobre todo con algún tipo de afecciones en general, ¿no? Los malos hábitos, ahora les voy a contar que tenemos que cambiar, pero esto empieza a degradar la calidad y cantidad de tejido muscular. Y si no tenemos una buena cantidad de músculos, sobre todo después de los 30 o 40 años, nada puede salir bien. Es decir, los músculos van a ser la clave para una salud física óptima y también los responsables de, por ejemplo, artritis. Entonces, músculos sanos van a hacer que las articulaciones sean sanas. Y si empezábamos a sufrir rigidez, sobre todo matinal, nos levantamos de la cama, tender la cama, lavarnos los dientes, higienizarnos, vestirnos, ya se vuelve un poco más complicado porque tenemos dolor en las manos, no podemos moverlas bien, no podemos abrir algún tarro, algún envase que queremos, sentimos que no tenemos fuerza en las manos, pero al mismo tiempo cuando hacemos toda la fuerza que tenemos, lo hacemos con dolor. Y al mismo tiempo, sobre todo, esto se da en las manos, ¿no? Esto se da en las articulaciones distales,
en los pies, a veces nos miramos y sentimos que los dedos se nos empiezan a encimar, a juntar. No podemos utilizar cierto calzado que antes sí, porque sentimos que nos aprieta, que nos duele, que en las zonas donde hay un poco más de fricción nos genera mucho dolor. Pero también, y como les comentaba, ya levantarnos de la cama puede ser un poco trastornante porque tenemos dolor de cintura, ¿no? Dolor lumbar, dolor cervical, y acá es donde se puede llegar a generar esta confusión que les contaba antes, que tiene que ver con respecto a los músculos. Entonces decimos, no, lo que tengo no es un trastorno articular, sino que lo que estoy teniendo es un trastorno muscular. Y en realidad sí, pero también no, porque los músculos van a responder a estos trastornos articulares. A ver, me explico porque esto se tiene que entender muy bien. Cuando nosotros estamos sufriendo una patología articular, por ejemplo, artritis, se va a inflamar toda la cápsula articular, ¿no? Lo que sería la membrana sinovial, que es lo que recubre la articulación y el líquido de adentro también. Y esto le va a dar información a nuestro cuerpo que esa articulación está en sufrimiento. ¿Y cuál va a ser la respuesta del cuerpo? Bueno, la respuesta va a ser intentar que esa articulación se mueva lo menos posible. Y esto lo hace contracturando, ¿no? O generando una rigidez muscular. Entonces, los músculos, en ese caso, van a ser una respuesta a un trastorno articular. Pero si nosotros pensamos que trabajando únicamente los músculos vamos a mejorar todo lo demás, estamos cometiendo un error. Entonces, rigidez matinal, sobre todo que dura 1 hora o 2 horas y después empieza a mejorar. No terminamos de estar bien, pero tampoco terminamos de claudicar. Estos son los signos tempranos, es decir, la rigidez va a ser como el termómetro, pero también el dolor. Y al mismo tiempo, la fatiga. Imagínense que estamos utilizando muchísima energía para poder seguir adelante con nuestra vida, seguir haciendo todo lo que nosotros consideramos que es saludable y muchas veces se equivocan, pero al mismo tiempo estamos intentando reparar las articulaciones y muchas veces de manera incorrecta, porque el cuerpo no tiene recursos. Entonces, cuando nuestro organismo, de manera muy sabia, pero sin recursos, trata de mejorar y curar las articulaciones, solamente las inflama aún más. Por eso, muchas veces tenemos estos, se llaman nódulos de Heberden, que son pequeñas pelotitas o bolitas, inflamaciones, perdemos temperatura, sentimos muchas veces las manos frías o frío en todo el cuerpo, la fatiga extrema, como les comentaba recién, producto de la mala gestión de la energía para poder intentar regenerar estas articulaciones. Y obviamente, muchas veces esto está acompañado de trastornos del sueño, trastornos digestivos, nos cuesta mucho ir de cuerpo y cuando lo hacemos a veces lo hacemos con descompostura, por lo cual nos diagnostican como colon irritable o colitis de algún tipo. La realidad es que tenemos que entender que las articulaciones van a ser 100% un resultado de nuestra salud global. Ya identificamos que si bien no estamos colapsados, no estamos completamente anuladas, con mucho dolor, sí estamos teniendo una rigidez que antes no teníamos. Estamos teniendo limitaciones que antes no teníamos. Estamos empezando a cuidarnos de una manera diferente porque el dolor ha cambiado. El dolor, si bien puede ser más intenso, sobre todo lo que está empezando a hacer es más generalizado. Entonces, antes de entrar en pánico, lo que tienen que entender es que puede ser reversible. Ahora les voy a contar cuáles son los suplementos que podemos utilizar y hay un suplemento que sobre todo nos va a ayudar muchísimo con esto, pero tienen que entender que necesitamos una vida saludable, necesitamos tener alimentación consciente, necesitamos poner adelante nuestro un plato de comida y entender si esto nos va a alimentar o nos va a intoxicar. Y en ese orden de cosas, los alimentos, entre comillas, o los productos comestibles más tóxicos van a ser el gluten, las harinas de todo tipo, pero sobre todo las harinas blancas, los lácteos de todo tipo, pero específicamente la leche de vaca, los azúcares de todo tipo, incluyendo los edulcorantes, pero obviamente los azúcares refinados más específicamente, el alcohol, el tabaquismo, cualquier tipo de fármaco o fármacos que se van acumulando en el tiempo. Todo esto va degradando nuestro sistema digestivo, muscular y articular. Si pudimos acomodar todo lo que tiene que ver con las ingestas, ya tenemos un gran paso adelante. Lo van a comprobar. No hace falta que se los cuente yo. Cambien la alimentación, se van a dar cuenta cómo la inflamación
baja. Se los puedo firmar en donde quieran, ¿eh? Por otro lado, también tenemos que movernos. Entiendo que la rigidez forma parte de todo este síndrome, pero la realidad es que tenemos que movernos. Y si están con dolor, probablemente no puedan ir al gimnasio a levantar peso o juntarse con amigos a hacer un partido de fútbol o de tenis, pero sí se tienen que mover. Salgan de la cama. Como les cuento siempre, la cama en la artritis es un veneno. Tienen que moverse, salgan de la casa, caminen, si pueden meterse en una piscina para hacer un poco de gimnasia acuática, ideal. Tienen que mover las articulaciones de manera consciente y saludable, hasta incluso tolerando un poquito de dolor. No estoy diciendo que sufran, pero un poco leve dolor puede ser tolerado. Por otro lado, obviamente ustedes me parece que ya lo saben, pero lo repetimos. Las articulaciones se regeneran por la noche cuando dormimos más de 6 horas. Entonces, el sueño reparador va a ser clave para mejorar todas las articulaciones, por lo cual hay que acostarse temprano y levantarse temprano, pero en el medio dormir de manera idealmente natural por un proceso de idealmente 8 horas. Y sé que esto, sin algún tipo de ayuda externa o exógena, puede ser a veces misión imposible, pero tenemos que poder hacerlo porque es la única forma de regenerar todo el organismo. Obviamente el sistema inmunitario, el hígado, todo el cerebro, pero también y sobre todo las articulaciones. Finalmente, el contacto con la naturaleza, ¿no? Tenemos que tener contacto con el sol, el frío, el calor, el verde. Si nosotros no tenemos contacto con la naturaleza, el cuerpo no se entera que se tiene que reparar. Por lo cual, el estímulo en contacto con la naturaleza va a ser indispensable. Si tenemos que pasar a los suplementos, y que yo entiendo que esto es algo que les interesa, que los ayuda, yo sé que es lo que más quieren consumir, pero tenemos que entender que si no hacemos todo lo anterior de manera óptima, los suplementos, así como los tomamos por la boca, los vamos a descartar por el inodoro. Yo entiendo que parece un camino fácil, pero no alopaticemos los suplementos, es decir, no transformemos a los suplementos naturales en la nueva automedicación. Los suplementos son indispensables actualmente para que nosotros podamos ser personas saludables, pero no podemos basarnos únicamente en los suplementos, ni mucho menos. Entonces, como les conté antes, si pudieron establecer hábitos saludables de todos los estratos que acabamos de hablar recién, podemos pasar a hablar de qué suplementos. Y en ese orden de cosas surge el colágeno, ¿no? Si hablamos de articulaciones, hablamos de colágeno. Acá hay una trampa, porque el colágeno es una proteína bien pesada, muy difícil de digerir. Lo que más tenemos que entender es que, por ejemplo, y juntando, ¿no? Relacionando un poco lo que les comentaba antes, si ustedes tienen, por ejemplo, una hiperpermeabilidad intestinal, es decir, el intestino es un colador y no tenemos una buena capacidad de absorber nutrientes y descartar toxinas, básicamente no van a poder aprovecharlo o hasta incluso les puede generar disconfort digestivo. Así como lo escuchan, el colágeno con permeabilidad intestinal, con una disbiosis, con SIBO, ¿no? Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, con cualquier trastorno del tubo digestivo, nos puede caer muy pesado. Entonces acá el colágeno hidrolizado, que lo que se hace es dividir este colágeno en péptidos más pequeños para que el organismo lo pueda, primero, digerir y segundo, absorber mejor. Pero ¿saben qué pasa? El colágeno hidrolizado no es tan eficiente como el colágeno en su materia prima. Es decir, si nosotros le cambiamos la estructura química al colágeno, nos va a hacer bien, pero no tanto. Al mismo tiempo tenemos que combinarlo con la vitamina C. El colágeno va de la mano con la vitamina C, así como les puedo hablar de la vitamina D3 en conjunto con la vitamina K2, que es para darle recursos a todas las articulaciones del cuerpo y a los huesos en sí. Entonces acá ya tenemos 2 herramientas. Pero si nosotros queremos pasar al siguiente nivel, si nosotros queremos mejorar todo lo que tiene que ver con las articulaciones, y en este caso con la artritis y los signos tempranos de artritis, y queremos mejorar realmente nuestra capacidad articular, lo que tenemos que tomar es el colágeno tipo 2 no desnaturalizado. Y creo que la palabra, el término, lo dice en sí, es no desnaturalizado. Está en su formato natural, en su estructura química tridimensional que le corresponde, que le toca y que nos pertoca a nosotros como especie consumir. Si ustedes pueden acomodar la alimentación de manera óptima, pueden
hacer todos los hábitos complementarios para mejorar todo su metabolismo, su sistema digestivo y obviamente sus articulaciones, el colágeno tipo 2 no desnaturalizado, que lo pueden encontrar como UC2, ¿no? Con el signo romano de 2, esto va a ser, obviamente, en conjunto con, pueden ser péptidos, sulfato de condroitina, metilsulfonilmetano. Bueno, hay muchos otros cofactores que pueden ayudar, pero sobre todo el colágeno tipo 2 no desnaturalizado nos puede ayudar muchísimo a mejorar o revertir la artritis o la rigidez, estos dolores articulares que nos pueden llegar a volver locos, sobre todo por el fantasma de la deformación articular. Espero que les sirva el video, espero que les guste y sobre todo espero que les sirvan los datos. Nos vemos la próxima, que estén muy bien. Chau.